era algo realmente complicado y sin ningún tipo de background, sin ninguna introducción, sin ningún check, o sea, sin ninguna medalla, conseguimos convencer a los top, o sea, a un Caviedes, por ejemplo, para que metiera dinero en nuestra compañía. Y eso fue un momento de eureka, decir, wow, o sea, lo hemos logrado, todo esto va a cambiar mucho, todo esto va de dedicarnos realmente a poder construir algo muy grande, no ser un autonegocio. Desde Genes, esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy tenemos al fundador de una empresa que nació con el objetivo de disrumpir el mundo de la óptica en España. Una empresa que empezó en un programa para jóvenes y que a día de hoy ya se sitúa entre los top players de su industria en Europa. Vale, en el 2016, Óscar Valledor hizo su Erasmus en Canadá y, como muchos de nosotros, quiso pasarse por la óptica antes de su viaje, ya sabes, para comprobar que todo estaba bien antes de salir del país, pues unos cuantos meses. Así que fue, y en ese momento, cuando estaba en la consulta, claramente no sabía que esa visita iba a ser la inspiración para su actual gran proyecto. Pero lo que sí sabía era que la experiencia de ir a la óptica no estaba siendo ni cómoda ni agradable. Era una óptica que había ido porque mi madre había ido ya antes, los habían tratado bien, porque conocían a gente de familia, lo que fuera. Pero la experiencia me pareció completamente extraña. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, me había venido con una graduación, me volvían a graduar, no entendía nada de cristales que ofrecían, pero tenían antirreflejantes. O sea, unas cosas extrañas, ¿no? Y eso me chocó un poco. Y en Canadá empecé a ver otro concepto de ópticas, sobre todo de amigos míos que vivían en Estados Unidos y que se venían para aquí, que era ya como todo mucho más fresco, mucho más digital, mucho más transparente. Entonces en ese momento pensé, wow, este modelo mola. O sea, esto molaría mucho tenerlo en España, como usuario ya, directamente. Project Lobster nació con el objetivo de cambiar el concepto de las ópticas tradicional a una con gafas de diseño a precios muy asequibles que la gente al principio solo podía comprar a través de su web. Es decir, que comenzaron siendo una marca digitalmente nativa. Bien, tened en cuenta que la idea de Lobster se dio en el 2017, cuando las ópticas se reducían a lo que posiblemente muchos recordamos por cuando éramos pequeños, como multiópticas, General Ópticas o incluso tu óptica de barrio. Así que aunque ahora estamos muy acostumbrados a ver conceptos de ópticas más modernas, por aquel entonces no estaba tan visto. Lo que sí empezaba a verse eran marcas digitales que conseguían transformarse en conceptos muy exitosos gracias a su presencia en redes, como Hawkers, por ejemplo, las gafas de sol. Es más, muchos dirían que era algo así como una fórmula para el éxito. Si tenías muchos seguidores en Instagram, lo más probable es que también te fuese muy bien en tu negocio. Y eso mismo pensaba Óscar. Sin embargo, a ellos simplemente no les funcionó. Así que después de semanas sin apenas ventas, tuvieron que replantearse todo el modelo de negocio. Algo que, en verdad, les vino tremendamente bien porque gracias a eso, a día de hoy, se posicionan como uno de los top leaders del mercado no solo en España, sino también en el resto de Europa. Pues cuando todo esto empezaba a ocurrir, cuando la idea de Project Lobster comenzaba a coger forma, Óscar tenía tan solo 22 años, estudiaba ADE en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y, por cierto, ya había intentado 2 proyectos que no salieron adelante, algo de lo que también hablaremos en tan solo unos minutos. La cosa es que cuando llegó el momento de empezar a construir su futuro e ir a la universidad, cuando Óscar tenía 18 años, como muchos de nosotros, no sabía qué era lo que quería. Así que decidió apuntarse a una ingeniería, algo que no duró mucho más de un año. Venía de ser un buen estudiante, de siempre haber sacado todo con buenas notas y demás, y de repente había fracasado, ¿sabes?, en lo académico, que era justamente lo que se me daba bien, y en ese momento pensé que era mi primer gran fracaso, pero también fue la oportunidad de ser valiente y de, sobre todo, ver que no pasaba nada. ¿Sabes? Que al final había perdido un año, pero no 40 ni 50, ¿sabes? Y sobre todo fue afrontar
que era una carrera que no me gustaba. Aunque me tenía que gustar, no me gustaba, ¿sabes? Y, y sí, sí. Al principio, cuando tú tomaste la decisión de estudiar ingeniería, Ujú. ¿sentiste algún tipo de presión por parte de tu familia? Porque sé que tu abuelo, tu padre, tu tío, muchísima gente en tu familia son ingenieros. ¿Te influyó eso en tu decisión? No, por supuesto, o sea, yo pensaba que era de eso y también mis padres siempre me han dicho, si tú no tienes realmente 100% claro que quieres estudiar, tienes por una ingeniería que luego puedes virar hacia 40.000 campos diferentes, puedes virar hacia consultoría, banca, ingeniería técnica, emprendimiento. Me parecía que tenía mucha razón y que tenía mucho sentido y le tiré a eso. Pero sí que es cierto que luego me di cuenta que, sobre todo a nivel curricular, no está estructurado como yo pensaba que iba a estar, ¿sabes? Ujú. Y me di cuenta que no iba a disfrutar de la carrera y, y tampoco del entorno. Entonces decidí saltármelo. ¿Qué te interesaba cuando eras pequeño? Es decir, ¿qué te gustaba? Pues a mí siempre, pero desde enano, real enano, desde tener 8 o 9 años, era muy, muy, muy friki de la tecnología, muchísimo, de todo lo que tiene que ver con ordenadores, móviles, internet, todo. O sea, jugaba videojuegos y conseguía apañármelas con 10 años para hackear todo. O sea, era la leche. Y siempre me había gustado muchísimo. No entiendo muy bien por qué. Bueno, también mi abuelo ha sido muy friki de la informática siempre y mi padre también. Entonces sí ha sido como bastante heredado y de en casa y de yo con 15 años montar ordenadores desde cero, comprando piezas con 40.000 tiendas diferentes. Era muy friki de esto y me gustaba muchísimo. Y yo desde pequeño siempre recuerdo de algún momento, desde que tengo memoria, en algún momento querer acabar montando mi propia compañía tecnológica, de lo que fuera. O sea, porque todo lo que tuviera que ver con tecnología me gustaba, ya fuera hardware, fuera software, o sea, en Wow. cualquier momento yo me veía capaz de montar cualquier compañía relacionada con eso. Es curioso porque al final en Lobster la tecnología es grandísimo parte de nuestro ADN, ¿sabes? Y además es justo algo que a mí me encanta, que ya obviamente estoy completamente fuera a nivel técnico de lo que hacemos y lo que desarrollamos, pero sí que me gusta siempre que me expliquen, incluso a nivel técnico, un poquito como qué es lo que estamos construyendo y demás. Ok, entonces dejas ingeniería, te metes en ADE, la Universidad de Pompeu Fabra, y ¿qué tal se te daba? ¿Eras buen estudiante? Em, pues te diría que los 2 primeros años de universidad fueron de cambio muy bestia para mí, porque venía de haber sido muy infeliz realmente a la hora de hacer ingeniería industrial. O sea, la verdad es que es una carrera que me marcó mucho de manera negativa, a nivel de vida social, a nivel de conocer gente y demás. Entonces hice el cambio de chip y dije, voy a dedicarme a abrirme, ¿vale? Y a conocer a gente y aprender a conocer a gente. Entonces los 2 primeros años de la carrera fueron mucho más de desarrollo personal, de viajar, de conocer gente nueva, de abrir mi círculo. Yo venía de un pueblo de Barcelona, o sea, pero no conocía a nadie en la universidad, o sea, literalmente a nadie y para mí fue bastante bestia todo este cambio. Pero aprendí muchísimo y luego ya en tercero y cuarto de carrera, cuando empecé a querer enfocarme más mi futuro profesional, es cuando le metí ya muchísima caña a nivel académico y, y se me dio bastante bien. Sobre todo los últimos trimestres le di bastante caña. También hiciste, no sé si era un programa como de intercambio o que te fuiste pues al estilo Erasmus, pero en tu tercer año de universidad te fuiste a Canadá, ¿verdad? Exacto. Fue curioso porque, o sea, esto es una historia muy curiosa, ¿no? Pero yo cuando había estado en high school, cuando era eso, con 16, 15 años, en el Liceo Francés de Barcelona hicimos un intercambio piloto con el Liceo Francés de Nueva York, ¿vale? Y ahí hicimos un grupo, pues éramos 15 chicos y chicas de aquí de Barcelona y 15 chicos y chicas de Nueva York, que de hecho la mayoría eran franceses. Hicimos un intercambio. Ellos vinieron aquí 10 días y nosotros luego fuimos 10 días o 15 días, algo así. No recuerdo exactamente cuánto. Y ahí hice mucha relación con un chaval que a día de hoy todavía sigue siendo mi mejor amigo. O sea, y él justamente estudió toda la carrera en Montreal. Y entonces yo cuando tenía las oportunidades de enviar mi intercambio, eh, de hecho no tenía grandísimas notas en ese momento, entonces tampoco tenía muchísimas opciones, pero Montreal era una ciudad que siempre me había llamado mucho y sobre todo como estaba mi mejor colega, que era su último semestre, que tenía pocos créditos y demás, sabía que nos lo podíamos pasar muy bien. Lo escogí y le tiré a Canadá y estuve allá en 2016, desde enero hasta julio, casi agosto, pero en todo ese proceso nos pillamos un vuelo de ida a Estados Unidos y nos hicimos todo California arriba abajo en coche, durmiendo en moteles de a lo mejor $10 la noche,
Nos fuimos a Las Vegas, o sea, fue surrealista con 22 o 21 años. Fue muy, muy divertido. Y la verdad es que para mí esa experiencia también me ayudó muchísimo a abrirme mucho la mente y hacer un cambio de chip interesante, ¿sabes? Claro, es que además, no sé, imagínate, ya de por sí hay un shock muy grande entre España y Canadá, pero es que encima si vienes de un pueblo pequeño, o sea, eso para ti tuvo que ser un nuevo mundo totalmente. Sí, sí, sí. No, para mí fue un cambio muy bestia. Yo sí que es cierto que gracias a mis padres había viajado mucho y claro, yo cuando conocí a mi mejor amigo pues empecé a ir a Nueva York muy a menudo. O sea, yo a Nueva York una vez al año y él venía una vez al año a verme a Barcelona. Y entonces tenía la oportunidad de haber visto ya un poco, de haberme enfrentado a esa cultura. O sea, no fue un choque tan bestia desde el momento cero, pero obviamente el estilo de vida es muy diferente. O sea, ahí en Canadá recuerdo que a lo mejor el sol se iba a las 3 de la tarde, Ya, ¿sabes? sí. Y hacían días de... Bueno, recuerdo un día que hicieron menos 48 grados. Claro, cuando hace menos 48 grados te cambian bastante los esquemas. Pero bueno, en general fue una experiencia absolutamente increíble, increíble. O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, que estudiar lo que se dice estudiar, ahí tampoco es que estudiases mucho, ¿no? Ahí el estudio otra vez, de nuevo, pasó a un segundo plano. O sea, allá Claro. aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, hice asignaturas muy académicas de pura economía y eso me pareció muy interesante, pero también el sistema académico ahí es muy diferente. O sea, ahí, por ejemplo, no hacía falta ir a clase, las clases duraban 8 semanas solo, el trimestre. O sea, era un sistema muy diferente y era sensiblemente más fácil que lo que tenemos, al menos en comparación con la Pompeu Fabra. Sí. Y fue bastante fácil. O sea, fue relativamente fácil sacarlo con buenas, o sea, con buena nota, imagino, incluso. Entonces, la verdad que allá lo bueno de Canadá que tuve es que lo académico pude cumplir todo lo que quería cumplir, al mismo tiempo que crecí muchísimo a nivel personal. Viajé mucho, conocí mucha gente, fue muy guay, muy guay. En ese tiempo también empezaste un proyecto, ¿no? Algo que tenía que ver con el café, ¿puede ser? Correcto. Exacto. Yo tenía un amigo que estaba de intercambio en ese momento en Istambul. Yo estaba en Canadá y luego teníamos otro colega en UCSD, en la Universidad de California de San Diego. Y la verdad es que empezamos a jugar con la idea de un concepto de café de especialidad, pero llevado en masa a través de mendings y demás. Y le estuvimos dando bastante caña de manera remota durante todo el intercambio. Lo que pasó es que realmente no teníamos ni idea de cómo estructurar el comienzo de una compañía, no teníamos ni idea de mucha metodología. Realmente ahí no sabíamos por dónde empezar a construir la casa y ese proyecto no tiraría adelante en ningún momento. Luego también que nos dimos cuenta que la idea de negocio era bastante floja. O sea, viéndolo ahora con perspectiva, realmente lo que queríamos montar era muy flojo, era muy ambicioso pero muy flojo y a nivel de ejecución era demasiado complicado, tenía demasiada CAPEX por el medio, o sea, no tenía mucho sentido. Pero fue emocionante igualmente, reuniones a las tantas de la madrugada para cuadrar los horarios. Era muy divertido, pero eso no llegó a ningún lado. ¿Pero de dónde vino esta idea? Se le ocurrieron a mis compañeros que empezó a tomar mucho cold brew coffee, ¿vale? Y el cold brew al final, en ese momento, creo que está, bueno, en Canadá está muchísimo, muchísimo de moda, o sea, muy, muy, muy de moda. En California, con otro colega, también está muy, muy de moda. Y dijimos, esto en Barcelona también va a estar de modísima dentro de X meses, entonces tenemos que tirarle a esto, tenemos que desarrollarlo nosotros. Y hemos pensado un sistema de modelo de suscripción con cafeteras semiautomáticas que se ponían en las universidades, era una cosa, era infumable. O sea, a nivel tecnológico era complicadísimo, a nivel de supply chain era complicadísimo, a nivel de financiación era complicadísimo, o sea, no se veían por ningún lado los números. Pero nosotros le pusimos ganas y al final se quedó en nada, obviamente, pero fue divertido. O sea, mereció la pena. Bueno, tuvo que ser muy divertido y te tuviste que quedar con la espinilla de hacer algo nuevo, porque cuando llegaste a Barcelona tampoco pasó mucho tiempo desde que llegaste hasta que empezaste el nuevo proyecto. ¿Tenías ya algo en mente? Sí, de hecho, justo es cuando empecé entonces el concepto de una marca de moda que arrancaba con accesorios, bueno, con pijamas estilo kimono, porque en ese momento era muy tendencia, iba a ser muy tendencia ese verano, y tenía un amigo que su familia se dedicaba al mundo de la sastrería, ¿vale? Eran grandes sastres, entonces él conocía pues, los economics del sector, conocía proveedores, conocía patronaje, conocía el producto, entonces me pareció muy interesante y le empezamos a lanzar en ese momento, que estamos hablando de septiembre 2016 más o menos, septiembre, octubre, noviembre. Aparte también había una asignatura en la universidad
que era e-business, con un gran profesor, y esa asignatura también iba de un poco de lanzar, investigar conceptos y demás. Y entonces en ese momento, pues yo tenía todavía el gusanillo de lo del café, pero lanzamos en otra vertical que no tenía nada que ver, que era moda. Y también ahí aprendí la leche. O sea, allá no llegamos a vender ni un solo kimono, no llegamos a producir algunos, pero no a venderlos. No montamos la compañía ni nada, pero saqué un aprendizaje enorme, que era que al final, cuando arrancas una compañía, es casi un matrimonio con quien la arrancas, ¿sabes? Y el matrimonio en general es para toda la vida. Y si el proyecto tiene pinta que no va a funcionar, o sea, si ya empiezan a haber demasiadas fricciones al momento inicial, cuando son temas, sobre todo temas burocráticos, entonces eso está bastante condenado al fracaso. Y ahí supimos decir que no, tanto mi socio como yo, nos pusimos muy de acuerdo en que no tenía sentido porque no nos estábamos consiguiendo encontrar. Es uno de mis mejores amigos, pero aprendimos muchísimo. Y la verdad es que también, bueno, de ahí salí todavía con más ganas para montar la siguiente cosa. ¿Podríamos decir que estos 2 primeros proyectos fueron también tus 2 primeros trabajos o tenías ya experiencia de antes, habías trabajado en algo? Sí, yo había ayudado a mi familia, en la empresa familiar. Desde los 16 años trabajaba todos los veranos allá y empecé por lo más bajo, que era moviendo barras de aluminio en un almacén. Y el último año, ese año, estuve ayudando a la dirección financiera, básicamente, ya como un adjunto de dirección financiera. Entonces yo pasé, pues, eso a lo largo de, creo que fueron 6 años, cada verano que estaba X meses, iba viendo cosas cada vez un poquito más sofisticadas. Primero moviendo barras, luego preparando kits, luego trabajando albaranes, luego haciendo compras, pedidos, o sea. Y eso era mi experiencia laboral se limitaba a eso. Aparte que también había sido azafato de eventos. Para pagarme mis viajes y mis historias, había trabajado como azafato de eventos durante años. Lo más curioso es que luego, emprendiendo, me he encontrado algunos de mis compañeros que eran azafatos de eventos, los he encontrado también montando startups y además que les van realmente bien. Entonces me ha hecho mucha gracia eso. ¿Como por ejemplo? Un chico que se llama Ramón, que hicimos un evento juntos para un casino, bueno, hace muchos años, ahora a lo mejor 7 o 8 años, y de repente me lo encontré en Lanzadera. Él estaba era parte de Lanzadera, yo también lo había sido, y de repente me lo encontré ahí y dije, yo me acuerdo de ti, tú hiciste tal evento conmigo hace tales años, y el tío flipaba. El tío dice, no me lo creo, sí que es cierto. Y sí. El mundo es tan pequeño a veces, tan pequeño. Sí. No, alucinante. Y yo eso trabajé como azafato bastantes años haciendo eventos, Mobile World Congress, temas de imagen, todo lo que fuera para ganar unas pelas y poder pagarme todo. Y mientras tanto, o sea, tú estás estudiando, intentas llevar a cabo lo de la compañía de los kimonos, no sale adelante, vas teniendo trabajillos por aquí y por allá, pero es que también coincide con que a tu llegada a España algo pasa, que qué es lo que pasa, porque de repente se te ilumina la bombilla y decides acordarte, bueno, no decides, de repente te acuerdas de ese momento en el que antes de irte a Canadá vas a la óptica, tienes una experiencia que no te resulta agradable y decides actuar y crear un proyecto en base a eso. ¿Qué pasó? Vale, esto apareció porque cuando volvimos a España, justo arrancaba el programa este del Banco Santander y yo en unas asignaturas habíamos hecho justo un caso de estudio sobre una de estas compañías que yo te digo, que yo la conocía perfectamente, pero me volvió a encender la chispa, ¿sabes? Me apeteció indagar más en este sector. También habían otros, que me gustaban mucho. Me gustaba mucho cosmética, me gustaba mucho joyería, pero en ese momento esos sectores los vi muy maduros, ya penetrados o ya con players en España. Y sin embargo, la innovación dentro del sector óptica la vi muy verde. O sea, en ese momento no había ningún player haciendo lo que hacemos nosotros hoy ahora. Y en ese momento pensé que me pareció una oportunidad súper guay de perseguir y le tiré a eso directamente. Me pareció como... O sea, dije, wow, este es un proyecto muy complejo porque hay que hacer muchas cosas bien. Hay que hacer muy bien la parte operativa, parte de tecnología, parte de comunicación, parte de producto, infraestructura, retail, financiación. O sea, había muchas cosas. Cuando en muchos proyectos es más straightforward, pero en este caso en concreto había mucha complejidad. Y dije, bueno, el reto me parece lo suficientemente interesante como para buscar perseguirlo y creo que se puede innovar dentro de aquí porque todavía no hay nadie en España haciendo esto. Y sin embargo en otros países esto ya existía.
Entonces, para ponernos en contexto, esto era el 2017 y por entonces yo recuerdo que ya existían algunos players en el mercado, marcas que eran digital native, que se dice que solamente estaban online, que eran marcas de gafas de sol, como Hawkers, que es la más conocida, pero ¿no había ninguna de gafas graduadas? Exacto, en óptica había alguna en ese momento, pero que luego cerraron al año y medio, o fueron adquiridas más bien, pero había algún player en ese momento y honestamente la experiencia que ofrecían me parecía que era un poco como lackluster, o sea, me parecía que se podía hacer francamente mejor que lo que ofrecían. Me pareció incluso, no sé si ese momento fue arrogante o no pensarlo, pero fue acertado porque al final esas compañías luego no han seguido operando, ¿sabes? Mm. Eh, y yo sobre todo también vi que la oportunidad no estaba tanto jugar en lower tier, ¿sabes? De precio, sino estar sobre todo en el upper mid market. Y allá es donde players nativos digitales no jugaban. Los que juegan en upper mid market siempre eran players legacy, pues como un Ray-Ban, como un Persol, etc. Y sí, o sea, nos tiramos de cabeza. Entonces, ¿tú cuando entraste en el programa de Santander, Lobster ya había empezado? No, arranqué en este programa de incubación, que es un programa totalmente altruista que hace el Santander dentro de las universidades. Eh, y arranqué, pues eso, era como una formación semanal donde nos iban instruyendo siguiendo la metodología de Lean Startup, ¿vale? Hacíamos el modelo de Canvas, hacíamos el buyer persona, etc, etc. Hoy en día parece un poco corny, ¿sabes? Está como un poco, se ha prostituido muchísimo, pero sí que es cierto que es un buen framework para arrancar y avanzar de manera escalonada. Bueno, resumiendo un poco, ganáis, un poco también para sorpresa de todo el mundo, luego hablaremos de eso, pero ganáis. ¿Y esto entonces qué quería decir? O sea, ¿os daban dinero? ¿Era un premio y os ibais a casa? ¿Cómo era esto? Vale, a ver, el programa del Banco Santander, el programa Youth, al final, el Santander lo que quería era ayudar a promover el emprendimiento, ¿vale? Siguiendo una metodología muy concreta. Y tú la idea era que durante el programa, que creo que eran 6 meses, pasaras de idea a MVP, o sea, un producto mínimo viable, ¿vale? Ujú. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos nosotros en nuestro caso fue presentar, hacer todo el desarrollo de lo que queríamos hacer a nivel de idea, llegar incluso a tener prototipos que se podían ver y tocar, o sea, eran gafas prototipadas, y sobre todo el criterio de ganadores o no ganadores al final eran unos jueces externos que venían del ecosistema emprendedor y lo que buscaban era sobre todo ver los proyectos más viables. Era como decir, casi como un fake investment, ¿sabes? Era como decir, oye, yo invertí, el proyecto en el que más invertirían era el que acababa ganando. Y el nuestro fue el más invertible porque fue el más ambicioso, con diferencia de todos los demás. O sea, incluso era el más ambicioso y el que habíamos sido capaces de concretar al máximo, ¿sabes? Pero por entonces era todo papel, o sea, no teníais ni producto, no teníais dinero, no teníais nada, era solamente la idea. Bueno, teníamos prototipos, ¿vale? Y creo que incluso cuando fue el pitch, yo y 2 colegas engañamos a colegas, familia y demás para que nos llegaran a dejar hasta 40.000 euros Wow. para arrancar el proyecto. Y con eso nos pulimos los 40.000 euros en producto. O sea, nos lo Ay, dedicamos madre. el 100% del dinero que teníamos a producto. Hicimos una primera colección en plan con un diseñador inglés y tal, que era, o sea, honestamente estaba muy bien para lo poco que teníamos idea. Y sí, o sea, nosotros como fuimos muy a tope. Y esa fue sobre todo la razón por la que ganamos. Primero, porque demostramos ambición, porque demostramos que teníamos realmente ganas y porque estaba bastante bien atado casi todo en ese momento. Óscar, he leído que cuando estabas ahí, al principio nadie apostaba por tu proyecto. ¿Llegaste a saber o sabes a día de hoy por qué la gente pensaba eso? Decían primero porque obviamente lo que nosotros planteábamos era muy complejo, ¿sabes? O sea, nosotros decíamos que íbamos a ser capaces de crear marca por X, Y y Z y que íbamos a crear la tecnología por tal, pero realmente no teníamos nada para demostrarlo, es decir, no teníamos ningún voucher detrás nuestro que nos fuera a decir, oye, vais a tener éxito, tíos. O sea, era complicado lo que planteábamos. Y de hecho, dentro del programa, habían proyectos muy ambiciosos, tecnológicos muy guays. Y entonces era como, no es que el mío fuera malo, sino que habían proyectos muy, muy interesantes y muy buenos. Y
Y claro, nosotros competíamos desde un prisma en que nosotros éramos muy ingenuos. Eso sí, luego le echamos, perdón por decirlo así, le echamos más huevos que nadie y eso fue cierto. O sea, nosotros la verdad es que nos lo curramos muchísimo y le pusimos muchísimas ganas durante muchos meses. Y eso fue un poco lo que al final hiciera que acabáramos destacando sobre los otros proyectos. Pero nuestra idea era muy compleja de ejecutar, sobre todo por la parte de marketing, era muy compleja de ejecutar. Y que luego competíamos contra proyectos muy guays. Tengo curiosidad, ¿por qué dices que era tan complejo? Pues nosotros planteamos crear una marca de gafas medium range, o más bien premium, sin un solo duro, ¿sabes? Claro, y yo recuerdo perfectamente un mentor que teníamos ahí que me dijo, si tú, en plan, me estás viniendo aquí a decirme que eres capaz de crear una marca cool, tal, que vas a facturar millones de euros con 0 euros, ¿por qué viene Ray-Ban y se deja cientos de miles de euros en una campaña en concreta o millones de euros en marketing cada año? No me creo tu proyecto. Y yo dije, tienes hasta cierto punto razón, pero nosotros tenemos muchísimo tiempo y muchísimas ganas de hacer lo que queremos hacer y tenemos también hasta cierto punto cierta sensibilidad y creo que a través de eso vamos a poder crear algo. ¿Por qué confiabas tanto en la idea? O sea, ¿qué te hacía pensar? Sobre todo en España, que no existía un concepto así, que, bueno, pues supongo que la gente cuando tú le decías que van a comprar gafas online te van a decir, no. O sea, ¿qué cosa más rara o por qué ibas, sobre todo, no sé, te la tienes que probar, la gafa? Sí. Yo era ingenuo, quiero decir. O sea, no me imaginaba por qué no iba a funcionar. O sea, en mi cabeza todo tenía sentido, ¿sabes? Y yo era como en plan, obviamente va a funcionar, todo el mundo le va a gustar esto, ¿sabes? Y yo era como, en ningún momento me planteé que no fuera a funcionar. Y de hecho, si la gente me decía que no tenía sentido, yo les decía en plan que es que no lo entendían directamente, ¿sabes? Yo era soy bastante cabezón, ¿sabes? Cuando tengo algo como cuando tengo una visión muy clara, o sea, me muero hasta ejecutarlo. Es decir, como yo en ningún momento dudé de que lo nuestro no fuera la mejor idea del mundo. Obviamente no lo era, ¿eh? Pero yo siempre que... O sea, íbamos tan confiados que yo creo que distorsionamos la realidad alrededor nuestro. O sea, era simplemente en plan como... Esto va a ocurrir y va a funcionar, obviamente, porque tiene que funcionar y porque esta es la mejor idea del mundo. Nada más. ¿Y teníais ya un nombre por entonces? No, que va. De hecho, Lobster era el Project Lobster, era el nombre en plan, en coña, en clave del proyecto, que era el nombre del drive que teníamos cuando estábamos ahí haciendo el programa y acabó quedándose como el nombre de la marca. ¡Wow! Sí. Espera, pero ¿y ese nombre de dónde viene? Venía de un vídeo que vimos en YouTube de un rabino que explicaba que tienes que ser como la langosta, porque la langosta siempre sale de su zona de confort, se quita su cáscara para construirse una nueva. Y nosotros decíamos, joder, esto para nosotros es salir de la zona de confort, esto implica cambiar las reglas de una industria muy madura, esto es echarle un buen par. Y la verdad es que se quedó como eso porque a la gente le gustaba mucho el nombre. Yo alucinaba, teníamos bastantes nombres, no me acuerdo ahora ya realmente casi ninguno, pero en su momento a la gente le gustó mucho cuando hicimos encuestas y demás y dijimos, pues vamos a tirarle a este de momento, a ver qué pasa. Y luego, durante el tiempo, tengo que admitir que lo hemos intentado quitar varias veces y al final ha acabado quedándose. De hecho, nos ha gustado tanto que yo lo llevo tatuado. No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Dónde? Tengo no se puede decir, pero no es visible. No me lo puedo creer. Vale, bueno. Vale, entonces, por entonces, ¿tú seguías en la universidad? Creo que ganamos el programa 2 o 3 días antes de mi graduación. O después, o sea, no recuerdo, fue de mi orla, además, perdona. O sea, fue de la ceremonia de graduación. Entonces, ganas, te gradúas y después, ¿cuál era el plan? Es decir, ¿llegaste a pensar siquiera en trabajar para otra empresa, pues como hacen muchos jóvenes nada más graduarse? ¿O dijiste, no, seguimos con esto y vamos a intentarlo? Mira, a mí hubo un tema que cuando yo estaba en el programa este y gané, hablé con la persona que llevaba todo el programa, que se llama Oriol Garcés, ¿vale? Que era profesor de la universidad, y yo le expliqué, oye, estoy en esta situación, hemos conseguido reunir este dinero y demás, lo hemos gastado todo en producto, hemos ganado el programa, pero no sé qué hacer, tío, en plan, no sé si debería buscar un trabajo serio y lanzarlo en paralelo y demás. Y él me dijo, te voy a hacer solo 2 preguntas, ¿vale? Y con estas 2 preguntas vas a ser capaz de ver mucho más claro qué es lo que tienes que hacer. Me dijo, punto número 1,
si no ganas ni un solo duro, todo se va a tomar por saco. ¿Tú tienes dónde dormir? Y le dije, sí, obviamente duermo con mis padres, vivo con mis padres todavía. Dijo, vale, y si todo se va a tomar por saco, aparte de dónde dormir, tienes que llevarte a la boca, tienes que comer. Y le dije, sí, correcto, vivo con mis padres. Dijo, pues entonces ¿a qué narices esperas? En plan, tírale sin miedo. En ningún caso vas a tener siempre la oportunidad de emprender. Ahora tienes un proyecto que parece que tiene sentido, has conseguido reunir fondos, has conseguido ganar un programa que te va a dar credibilidad. Tírale todo lo que puedas hasta donde llegues y sin ningún miedo y sin mirar atrás. Entonces en ese momento dije, wow, creo que tienes razón. Y entonces yo me metí hasta el trapo con esto desde el día 0 hasta hoy. Uh-huh. Pero ¿y los proveedores para hacer las gafas, por ejemplo? ¿Cómo los encontrasteis? ¿Sabes? ¿Estáis mirando proveedores que utilizasen otras marcas en el mercado o mismo las empresas americanas que habéis visto anteriormente? ¿De dónde los sacasteis? A ver, los proveedores, y esto fue curioso, los conocimos todos, o sea, de casualidad, cuando empezaba el programa Youth en la universidad, nos enteramos que dentro de 2 semanas hay una feria en Milán que puedes ir ahí, va a estar todo el mundo de la óptica, desde laboratorios, fábricas de gafas, marcas, máquinas, o sea, todo. Y fuimos allá y ahí sacamos una cartera enorme de contactos y hemos tirado todos los años de esos contactos. Luego es cierto que cada año, yo personalmente, por ejemplo, voy a 2 ferias, tanto París como Milán, también se empezaron a ir a otras ferias más internacionales, pero de ahí es donde arrancamos. O sea, fuimos a una feria, nos plantamos allá con un hotel 3 días y fuimos con cuchillo a sacar todos los proveedores que podíamos. Y de ahí es, de hecho, donde conocimos al diseñador que luego nos ayudó a hacer la primera colección, la famosa colección de los 40.000 euros. Uh-huh. ¿Para cuántas gafas os dio? Pues sinceramente, no tengo ni idea, pero creo que sacamos una colección de unos 35 modelos o así. No recuerdo las cantidades por modelo porque imagínate que había modelos que a lo mejor se llegaron a fabricar solo 15 unidades. O sea, era realmente poco, pero hicimos bastante, o sea, hicimos unas 35 gafas, yo creo. O a lo mejor entre Sol y Ver, a lo mejor más, unas 50, 60. Las primeras gafas que fabricamos las tengo enmarcadas en mi habitación. ¿Cómo son? Es un modelo que hoy todavía tenemos, pero un prototipo. Una montura prototipo con unas lentes súper cool que se oscurecían con la lente del sol, tenían mis iniciales grabadas, o sea, una pijada. Y las tengo ahí guardadas en un cuadro, o sea, están ahí colgadas. Por cierto, ¿tú para qué necesitas gafas? ¿No ves de cerca, de lejos, de...? Tengo un poco de miopía y un poco de astigmatismo. Me las pongo sobre todo para trabajar con el ordenador. Pero bueno, era una colección bastante completa. Y la verdad es que con eso nos dio para tirar meses de vender producto, de aprender a ver dónde había que vender el producto, si a la gente le gustaba o no, si el precio era correcto o no. O sea, nos dio muchísimo aprendizaje. Pero, también te digo, muchísimo estrés. Ya, o sea, simplemente estoy pensando yo ahora, con tantas gafas, ¿qué hacéis? O sea, ¿dónde las guardáis? Joder, esto engañé a mis padres y mis padres tenían como un ático sin utilizar, en casa suya, tenían como un desván y las metí ahí. Las metí ahí todas y yo me dedicaba cada día a subir al desván, a empezar a preparar pedidos, a montar lentes, a hacer todo. O sea, todo. Desde montar gafas, hacer arreglos, enviar, recoger, todo. Wow. Voy a suponer que por entonces ya erais una empresa, lo que se dice, hecha y derecha, con web incluida, ¿no? Sí, o sea, 100%. Y además es curioso porque nosotros siempre hemos sido como muy meticulosos con toda la parte de imagen o con toda la parte estética. O sea, siempre hemos creído que en los detalles, en los pequeños detalles, está la excelencia. Entonces, nosotros fuimos burros e inteligentes al mismo tiempo, porque, por un lado, empezamos a entender la importancia de manejar el cash flow. Es decir, nosotros teníamos 40.000 euros, pero nos gastamos 50.000. ¿Vale? ¿Cómo pudimos hacer esto? Porque fuimos capaces de jugar con cuándo pagamos a proveedores, en qué momentos, cuánto, etc. Y eso fue muy divertido porque al final íbamos con un estrés del carajo, pero en la primera página web quiero recordar que nos dejamos la salvajada de 10.000 euros, que estaba muy bien. O sea, era una web muy chula y muy guay, era un Shopify de la leche, todo custom, en plan, perfecto. O sea, da una imagen de marca seria, ¿sabes? Pero por otro lado, realmente fue un desastre a nivel nosotros operativo. Teníamos una cantidad de estrés que no entendíamos nada. O sea, íbamos completamente locos, que no llegamos a pagar a los proveedores, no llegamos a pagar al de las gafas, no llegamos a pagar al de la web. O sea, era un desastre. Y lo mejor de todo, que fue que nos dejamos 10.000 euros en una web para no vender ni una sola gafa durante los primeros 7 días.
obviamente. Madre mía, yo hubiese entrado en pánico. O sea, ¿qué haces en ese momento? Fue traumático. Es decir, nosotros pensamos que habíamos hecho todo bien, que estaba todo perfecto, el modelo tenía sentido, las gafas eran modelos cools, el precio era parecido al de otros países donde se vendían este tipo de productos. Arrancamos además con una muy buena estrategia de growth hacking en social media, arrancamos como con 7, 8 mil followers ya en Instagram. O sea, todo era como, wow, esto vamos a vender miles de euros cada día. O sea, esto va a ser obviamente una pisonadora. Y arrancamos, encendemos el Shopify y no nos comimos ni un coni. O sea, era imposible conseguir vender ni una sola gafa. Y no entendíamos por qué. Yo me estaba volviendo loco, me tiraba de los pelos. Pasaban días, no entendía nada y fue como, wow, ¿qué narices hacemos? ¿Y qué hicisteis? La primera hipótesis fue que la gente quería probarse las gafas en persona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Dijimos, a ver, tenemos colegas que tienen pisos de estudiantes en Barcelona, ¿vale? Tenemos un colega que tiene un piso de estudiantes en la zona de María Cristina, cerca de la universidad. Y dijimos, oye, ¿nos dejas tu salón durante unas semanas? Porque se iba a vivir fuera, pero se iba pagando el piso está vacío. Y entonces lo conseguimos engañar y lo que llegamos ahí con, nada, 3 duros y montamos un showroom, ¿vale? Entonces, la idea con este showroom fue que nosotros queríamos despejar la incógnita de si que la gente no compraba por la web porque querían ver el producto primero, porque querían fiarse o porque querían probárselo. Entonces, lo que hicimos fue poner un Typeform. Pusimos un Typeform en la web y la gente podía poner sus datos y nosotros le contactábamos luego para ver para hacer una cita y venir a vernos. Pasa, la gente, nosotros teníamos un poco casi miedo, ¿sabes? De tener gente extraña a un piso. Entonces, lo que hacíamos era, la gente dejaba todos sus datos, luego los buscábamos en Facebook, los mirábamos en WhatsApp a ver si tenían pinta de ser gente más o menos normal. Y si todo cuadraba, entonces ya les contactábamos y les hacíamos venir al showroom. Y en el showroom, además, era la leche, porque empezamos a vender miles de euros en ese maldito showroom. ¿En serio? Sí, o sea, fue muy divertido. Y esto fue sobre todo porque, o sea, nosotros nos dimos cuenta que la gente necesitaba probarse el producto. Pero bueno, eso era un desastre. O sea, a nivel operativo era un desastre. O sea, yo recuerdo, claro, yo era el único que trabajaba en ese momento. Estaba solo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cuando tenía una cita del showroom, me plantaba desde Gamamar, en casa de mis padres, cogía el coche y me iba hasta Barcelona ya. Pero de repente, imagínate que había un atasco. Y ya estoy hablando con el cliente. Entonces, me estaba tocando a mí llamar al cliente en plan, oye, que hemos tenido una cita que se está alargando y demás, esperemos ahí unos minutos, o las otras eran ya directamente al final, oye, de verdad, lo siento, pero es que estoy en un atasco, ya te lo compensaré. Y era como unas aventuras. ¿Estuvisteis en el showroom mucho tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo durasteis allí? Pues creo que al menos 4 o 5 meses, por ahí. Ah. Sí. Y nos dio para aprender muchísimo. Después del showroom empezamos a hacer mercadillos. Todos los mercadillos. Digo, empezamos, pero era más bien como empecé, en ese momento sobre todo yo. Y era mucho de plantarte en, a lo mejor, pues Palo Alto, por ejemplo, en Barcelona, que eran los fines de semana, y te plantas ahí todo el fin de semana con un tenderete que me montaba el viernes por la tarde y te tirabas ahí sábado entero, domingo entero vendiendo gafas a turistas, a gente de allá y demás. Y era facturar lo máximo, conseguir hacer... Bueno, era la jungla, ¿sabes? Pero llegaba un punto en que durante meses, cada fin de semana había un market que hacer. Y a lo mejor un día estás en Barcelona, el siguiente fin de semana te ibas a Granollers, al siguiente te ibas a la Costa Brava, al siguiente, no sé, bueno, era un show. Y cada fin de semana, de viernes a domingo, era así. ¿Cuánto llegabas a facturar al fin de semana de media? No sé, yo creo que algún fin de semana guay pues se podían llegar a hacer 4.000 euros, Wow. que no estaba mal, quiero decir, estaba yo solo, no había gasto de marketing, o sea, tienes que pagar el market, pero el market no era nunca excesivamente caro. Y luego había markets también que a lo mejor te llevas un día entero para vender 500 euros o 400 euros. Pero en general le dimos mucha caña. O sea, mucha caña. ¿Estabais promocionando en redes o haciendo algún tipo de promoción? Muy poco, ¿eh? O sea, muy poco. ¿Sí? En ese momento era todo bastante automático y... No, la verdad es que no le dimos tanta caña. O sea, en ese momento iba todo bastante... Era sobre todo ir, plantarse en los markets, hablar mucho con los clientes, escuchar mucho qué es lo que buscaban, qué es lo que decían. Y entonces, de ahí, ya a final de primavera, ¿no? Que estamos hablando en primavera de 2018, empezamos a ver que eso era insostenible. O sea, no podemos construir una startup dedicándonos a vender en markets porque obviamente el techo era muy bajo, ¿sabes? Entonces dijimos,
vale, esto creo que hay que darle un poco más de caña, pero lo bueno es que, como mínimo, vendíamos. Y como mínimo teníamos métricas y la gente nos recomendaba y nos usaba y nos seguía y era guay eso. Y dio la casualidad que justo coincidí en el 4Years From Now de ese año con un director de proyectos de Lanzadera, que Lanzadera es una aceleradora que impulsó Joan Roig de Mercadona, y en ese momento se dedicaba básicamente a acelerar proyectos, de manera altruista también, ¿vale? Ofreciendo financiación, estructura, metodología, formación, etc. Y ahí en Lanzadera al final conseguimos entrar, unos meses más tarde, gracias a las métricas que construimos en los markets, en el showroom, en lo que teníamos. Antes de que entraseis a la Lanzadera, de hecho, estoy suponiendo que tendría que ser un punto intermedio entre los mercados y la Lanzadera. Abristeis una tienda en el Born, el barrio del Born. Correcto. De hecho, esta tienda la abrimos para entrar en la Lanzadera de manera legal, ¿vale? O sea, no de manera legal, sino ellos buscaban tener todo atado y bien atado. O sea, en España había estado un poco en un término gris el tema de vender gafas graduadas sin tener una óptica como tal. Nosotros teníamos ópticos en plantilla y demás, pero no óptica, o sea, como establecimiento físico. Entonces dijimos, vale, para tenerlo todo 100% atado, vamos a abrir un local, nos costará X euros al mes, pero como mínimo no nos la jugamos, ¿sabes? Y entonces decidimos abrir la tienda, en realidad, para cubrirnos las espaldas. Y esto fue el mismo momento que abrimos en Lanzadera. Lo que pasó, y es lo que todavía nadie entiende, es que esa tienda empezó a vender una barbaridad desde el momento cero, o sea, a nivel de que fue rentable a los 14 días de abrir y de repente empezamos a facturar lo que hacíamos en un fin de semana, lo empezamos a hacer cada 3 o 4 días. Y no entendíamos nada, en plan, era como, ¿qué locura es esta? ¿Sabes? Y la verdad es que eso fue como el primer momento de eureka, de decir, wow, espera a ver una cosa. O sea, que hasta ahora no vendíamos no porque el e-commerce fuera malo o la web no funcionara o los productos no fueran los correctos, sino es que no vendíamos porque obviamente la gente en España no tiene el mismo nivel de penetración de e-commerce que en Estados Unidos, en otros países más de lo mismo y sobre todo que, jolín, aquí en España el producto está muy ligado al servicio y la gente quiere probarse las gafas, quiere graduarse la vista, etc. Entonces, por mucho que les guste tu marca, si no teníamos todo esto bien atado, no había manera de convertir a los clientes. Entonces, ahí sacamos un gran momento de eureka. La Lanzadera está en Valencia. Tú te mudaste, ¿no? Dejaste todo y te fuiste allí, tú solo. Sí. O sea, yo dejé mis padres, mi perro, mi pareja, todo. O sea, lo dejé todo atrás y me fui a Valencia y dije, vale, pues o sea, tengo la única oportunidad de ir ahora, entrar ahora en Lanzadera, pues lo voy a tirar. O sea, al final, Lanzadera éramos la 7ª edición, aplicaron 200 startups y seleccionaron a 7. ¡Wow! ¿Sabes? Claro, y además era como, joder, un momento donde estábamos muy motivados. O sea, dijimos, wow, espérate, que la tienda funciona, que esto tiene buena pinta, que nos han cogido en Lanzadera que no cogen a nadie, que vamos con proyectos increíbles de la mano, y dijimos, aquí tenemos que darle todo lo que podamos. O sea, siempre nuestra idea era como, vamos a intentar hacer lo mejor posible y no nos vamos a dejar nada sobre la mesa, ¿sabes? Y entonces al final de eso, pues nos mudamos a Lanzadera, montamos algo de equipo allá, aprendimos mucho muy rápido, ¿sabes? Nos metimos una de tortas que no tienen sentido, o sea, nos metimos una cantidad de leches pasando por allá, porque todo va muy rápido ahí. Tú estás ahí, todo va muy rápido. Y claro, las hostias van muy rápido, ¿sabes? Entonces, por un lado, aprendimos muchísimo, estamos muy contentos también de pasar por allá, ¿no? Pero bueno, fue experiencia intensa. Óscar, si te viésemos desde fuera, ¿qué veríamos? O sea, estabas estresado, te pasabas el día diseñando, te pasabas el día frente al ordenador. ¿Qué era lo que se vería? Vale, pues tú me verías pegado a una silla todo el día, porque ahí yo trabajaba de lunes a domingo, a lo mejor te lleva 10 o 11 horas cada día, cosa que por suerte ya no tengo que hacer ni hago ni de coña, ¿sabes? Pero en ese momento estaba pegado a la silla todo el día trabajando, con muchísimas ganas y muchísima energía. Es decir, yo muchas veces lo que hacíamos, por ejemplo, era le tirábamos a Lanzadera de lunes a viernes y el viernes por la noche nos cogíamos el coche, nos íbamos a Barcelona, nos plantábamos en un market todo el fin de semana, el domingo recogíamos y nos volvíamos a Valencia, otras 3 horas de coche. O sea, ese era el nivel de energía que teníamos, ¿eh? O sea, nosotros por nuestras narices lo teníamos a sacar, ¿sabes? Y íbamos a hacerlo bien. Antes lo estabas mencionando un poco por encima, pero obviamente cuando una empresa empieza, y sobre todo en las lanzaderas que os empujan mucho, ocurren todo tipo de obstáculos, ¿no? Con los que no cuentas. En vuestro caso,
¿Cuáles fueron? ¿Con qué os encontrasteis? Bueno, hay dos principales, ¿vale? La primera fue que, punto número uno, que una tienda funcione no es sinónimo que la segunda tienda te va a funcionar igual de bien, ¿vale? Haciendo exactamente lo mismo. O sea, ahí aprendimos muy rápido que podemos hacer cosas. O sea, ahí lo bueno fue que hemos tenido un aprendizaje máximo que es como las cosas pueden salir mal, ¿sabes? Y está bien que salgan mal. Se aprende muchísimo de las cosas cuando salen mal. Entonces, ahí eso lo aprendimos porque abrimos una segunda tienda muy rápido y salió mal. Es decir, salió mal porque no estaba bien pensado, no estaba bien hecho, fue con prisas, fue por las razones equivocadas. Y el segundo gran aprendizaje, aparte de que las cosas pueden salir mal y se tiene que aprender de eso, fue que contratar a gente no es sencillo. O sea, contratar a gente no es coger a gente y que te empiecen a solucionar problemas, no. Es mucho más complicado que eso, hay que entender las cualidades de cada persona, hay que tener muy claro cada persona que se va a dedicar, hay que hacer un proceso de selección de manera eficiente y correcta. O sea, contratar a gente es algo muy sensible y muy complicado, y de ahí también cogimos una filosofía que fue cuantos menos mejor. Y lo aplicamos todavía a día de hoy. Nosotros en oficinas, a pesar de la compañía, lo que ha crecido, lo que vendemos y demás, somos solo 5 personas. Es decir, es una compañía diminuta a nivel estructural de headcount de oficinas. Luego a nivel de equipo global sí que somos unos casi 40, pero el headcount de oficinas es muy pequeño, intentamos hacer mucho con muy pocas manos y fue un aprendizaje adquirido de nuestro paso por Lanzadera. Estoy suponiendo que eso tuvo que ser bastante duro de ver o de vivir, porque venís de abrir la primera tienda, del subidón de wow, esto funciona, y luego abrís la segunda y nada. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Habéis metido mucho dinero en la tienda? ¿Habéis invertido mucho? No recuerdo, pero fueron cacahuetes y eso fue nuestros fallos, en plan, no invertir el dinero que tocaba. O sea, invertimos el dinero que teníamos, no lo que necesitábamos invertir, ¿sabes? Y eso fue un problema, porque debíamos no haber hecho esa tienda, ¿sabes? Debíamos haber dicho que no y incluso cerrarla a tiempo, cerrarla antes, porque es una tienda que durante años la hemos tenido enquistada, ¿sabes? Ha sido muy bien porque es como un recuerdo constante de que las cosas pueden salir mal. Lo digo mucho, pero es cierto. Y esa tienda nos equivocamos por no dedicarle el tiempo que necesitaba la tienda, por hacerlo demasiado pronto, por hacerlo por las razones equivocadas y por no dedicarle el dinero al CAPEX que nos pedía tener ese espacio, ¿sabes? Ya. Entonces vosotros, al final salís ya, el programa de la lanzadera se acaba en febrero del 2019 y estoy pensando, desde que salís, después de toda la experiencia con las tiendas y la experiencia en la lanzadera, los aprendizajes, ¿cuándo decidís que es momento de levantar dinero? Porque hasta entonces estabais tirando, al principio de los 40.000 y luego supongo que de lo que ibais ganando. Pues fue al acabar Lanzadera, o sea, el ciclo natural era levantar dinero, porque esta compañía nos empezamos a dar cuenta que iba de una cosa muy concreta, y en ese momento vimos que podíamos levantar capital porque teníamos buenos economics, o sea, teníamos buenas métricas, y hablamos con un par de fondos, muy rápidamente nos dijeron que sí, que fueron sobre todo Caviedes, Abacnest, Abac Capital y un par de Business Angel. Entonces ahí levantamos muy rápidamente 300.000 euros y con eso empezamos la siguiente fase ya de Lobster. ¿Qué era? Que nosotros nos dimos cuenta que nuestro modelo iba de retail y que para que el modelo de retail fuera sexy y atrevido, tenía que ser un modelo francamente mejor que cualquier otro modelo que hubiera en el mercado. Es decir, nosotros teníamos que ser capaces de crear las tiendas con mayor rentabilidad por metro cuadrado, si las tiendas se enfocaban en esa métrica en concreto, por ejemplo, o las tiendas que facturaran más, o las tiendas con X. Pero teníamos que tener el mejor modelo de tienda en algo en concreto. Y nosotros decidimos centrarnos mucho en la rentabilidad. Entonces, nosotros trabajamos desde entonces hasta hoy en crear el modelo de tienda con mayor rentabilidad por metro cuadrado del sur de Europa, tanto en valor absoluto como en relativo. Pero sobre todo en relativo, porque el absoluto hay hasta cierto punto que se puede controlar. Sí, pero ¿cómo mides eso? ¿Cómo mides la rentabilidad en un espacio? O sea, al final la rentabilidad en nuestro caso es, cada tienda funciona con una P&L, o lo que llamamos el Four-Wall EBITDA, que es trabajar con el EBITDA por cada tienda. O sea, cada tienda tiene su cuenta de resultados, tiene
su facturación, sus márgenes brutos, sus devoluciones, tienen su gasto en personal, sus alquileres, su gasto en marketing, tiene todo. Entonces nosotros, después de imputarle todo esto, vemos cuánto dinero nos da cada una de las tiendas, ¿vale? Todo esto nosotros luego tenemos benchmarks del sector, sabemos cuánto puede ganar, pues, por ejemplo, el líder de mercado por metro cuadrado, sabemos cuánto puede estar facturando el tercero, cuánto puede ser una óptica media, cuánto vende. Entonces nosotros lo que buscamos es compararnos con todos estos players para entender un poco dónde estamos yendo y ver dónde tenemos que trabajar. Hay muchas veces donde la rentabilidad se consigue no tanto por aumentando facturación, sino por optimizando más los costes de personal, porque la facturación por empleado está baja en alguna tienda en concreto. Vale, pues sabemos por dónde atacar. Pero nosotros somos muy analíticos y muy metódicos en este caso y buscamos siempre, tenemos unos targets de EBITDA por cada tienda, tenemos, bueno, todo nuestro modelo. De hecho, es ahí donde nosotros trabajamos sobre todo. O sea, nosotros nos enfocamos en conseguir esto. Porque sabemos que si Lobster a futuro es una compañía que tiene 100, 200 o 500 tiendas por Europa, es porque cada una de estas tiendas es mucho mejor que cualquier otra tienda de cualquier otro competidor, ¿sabes? Entonces, pivotáis a tener una estrategia basada en una presencia muy fuerte en retail. Y esto es a finales del 2019, a muy pocos meses antes de que todo el mundo sabemos lo que pasó. En marzo del 2020, todo cierra. ¿Te acuerdas de cómo viviste ese momento? Porque pasáis, ya no erais una marca puramente digital, sino que habéis invertido muchísimo dinero en el espacio físico. Y ahora todo cierra y los ingresos desaparecen. Y de hecho, no solo se juntó el retail, que se iba a tomar por saco y nos cerraban fronteras y nos acabamos de dejar 150.000 euros o no sé cuántos eran en una tienda, sino que además yo a nivel personal me acababa de herniar y me saqué 2 discos de la espalda haciendo deporte y estaba sin poder andar. Esto fue como 2 semanas antes del primer confinamiento. Entonces se me junta que, hostia, estoy en mi casa, no puedo andar, tengo 25 años y me están teniendo que llevar mis padres hasta para ir al baño prácticamente. Uf. Y luego que tengo una compañía que en ese momento tenemos a lo mejor 15 o 18 empleados y no puedo pagarles porque no estoy vendiendo ni un duro porque tengo que cerrar todo. Ya. Entonces, ahí ese momento te diría que fue un momento bastante de estrés, pero como todo, cuando llegas al fondo puedes ir para arriba o excavar, ¿no? Entonces nosotros tocamos fondo y decidimos ir para arriba. Y la verdad es que hicimos básicamente un parón que fue la leche, porque nos permitió reordenar toda la cabeza, reordenar lo que estábamos haciendo, reordenar todos los proyectos y decir, vamos a hacer esto, que es lo importante o lo que creemos que es importante y vamos a hacerlo ya, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en estas cosas y vamos a intentar remontar. ¿Qué es lo que ocurrió? Cerramos todo durante un mes, en plan todo el e-commerce y todo, y relanzamos, ¿vale? Y relanzamos con un modelo de pre-order, es decir, cuando nosotros abrimos un mes después del primer confinamiento, que todo el mundo está cerrado, nos dijimos, mira, vamos otra vez el e-commerce, tenemos un mínimo de comunidad, lo que pasa es que no podemos estar vendiendo, no podemos traer a la gente a las tiendas, así que si compráis gafas ahora, os prometemos que os damos un descuento hoy, pero dentro de cuando abramos podéis venir a las tiendas a escoger la gafa que os guste, a graduarlas y tal. Lo que pasó es que abrimos esto, empezamos a vender bastante por internet, pero mucho más que lo que hemos vendido nunca, de manera orgánica 100%, y además pudimos reabrir las tiendas reabrimos una de las tiendas porque éramos un establecimiento sanitario, por lo tanto podíamos estar abiertos a pesar de que hasta venían los supers, las ópticas y las peluquerías, creo que era que estaban abiertos. Bueno, no recuerdo exactamente qué era, pero las ópticas eran los pocos establecimientos que podían abrir. Y lo que ocurrió fue que la tienda que teníamos en Gracia, que era la tienda que justo acabamos de abrir unos meses antes, estuvo al 100% de ocupación, creo que durante las próximas 16 semanas. O sea, todas las horas de graduaciones de venta estaban 100% ocupadas. Y claro, eso fue la hostia. O sea, perdón por decirlo así, pero fue de repente un eureka, decir, wow, espérate un momento, en plan, que esto es la leche, tío, que estamos vendiendo muchas gafas en medio del confinamiento, que no podemos vender más. O sea, es que no podemos vender más. O sea, estamos al 100% de facturación posible en esa tienda casi. Y fue alucinante, o sea, alucinante. Y esto duró, pues, muchos meses. Sí. Y claro, además, es que la gente llega a un punto que la gente no puede hacer nada más que irse a la óptica. O sea, no puedes salir de casa ni para pasear al perro en pareja. O sea, tenías que solo ver uno. Entonces, la gente ya se venía a comprar gafas, aunque sea para salir de casa, ¿sabes?
Ya, yo creo que en esos momentos ya todos buscábamos cualquier excusa para poder al menos tomar el aire. Pero quería preguntarte, porque parece que os iba bien, ¿no? Que con la pandemia que al final vosotros no sufristeis mucho, pero sin embargo yo recuerdo que antes de la pandemia y comentaste que tú querías que para este año, estamos en el 2021, para quien lo esté escuchando a lo mejor en un futuro, querías que Project Lobster tuviese 10 tiendas. Y sin embargo ahora tenéis 5. ¿Sabes por qué fue? Es porque de repente abrimos una tienda que era mucho mejor que las demás. Y entonces nos dimos cuenta, a ver un momento, si yo abro 10 tiendas que facturan 300.000 euros, tengo una empresa que factura 3 millones. Pues si yo abro 10 tiendas que facturan $500.000 de euros, tengo una empresa que factura 5 millones de euros. Y justamente gestionar a 10 tiendas es básicamente lo mismo, ya sean tiendas que facturan 300.000 o 500.000. Pero lo que te reportan, el beneficio que te dan y el esfuerzo que te dan es mucho mayor. Entonces nosotros, cuando vimos que teníamos un modelo de tienda que podía ser mucho mejor que el que habíamos hecho hasta ese momento, nos dimos cuenta que la cosa o nuestro trabajo tenía que ir sobre todo de hacer lo más ancho posible esa base multiplicadora. Y esto nos lo dijo un inversor, ¿eh? Nos dijo, vuestra compañía vale mucho más si tiene una tienda que facture 1 millón de euros que si tiene 10 tiendas que facturen medio millón de euros, ¿sabes? Dijo, porque tú cuando abras tiendas de 1 millón, con 100 tiendas facturas 100. Del otro modelo, con 100 tiendas facturas 50. Y por lo tanto, al final, la inversión en ladrillo, formar al personal y más, va a ser muy parecido el esfuerzo. Entonces nosotros paramos, o sea, dejamos de querer crecer en número de tiendas porque esa no tenía que ser nuestra métrica. Nuestra métrica no tenía que ser el número de tiendas que teníamos abiertas, sino cuánto éramos capaces de facturar por tienda y cuánto éramos capaces de rentabilizar esas tiendas. Si alguien te llega a decir de pequeño que ibas a acabar metido en el mundo de la óptica, ¿te lo esperarías? ¿Hubieses dicho como, bueno, pues sí, ¿por qué no? Cero. De hecho, yo lo he dicho muchas veces. O sea, a mí lo que me gusta del mundo de la óptica es el reto, no el producto. O sea, a mí lo que me gusta de este sector es que hay que hacer muchas cosas bien y es problem solving constante. O sea, hay mucha tecnología por el medio, hay muchas operaciones, hay mucha capa de branding, mucha capa de comunicación, mucha capa legal, infraestructura retail, internet. O sea, me encanta que me estimulen y para mí esto es lo máximo porque es estímulo constante por todos lados. O sea, todos lados. O sea, todo lo que leas sobre tecnología es relevante para esto, todo lo que leas sobre retail es relevante para esto, todo lo que leas sobre e-commerce es relevante para esto. Y claro, es increíble a nivel estímulo. Pero bueno, podría ser cualquier otra cosa que me lo pasaría igual de pipa si tuviera estas componentes, ¿eh? Pero a mí la óptica como tal, en sí el producto nunca me llama la atención, es más bien el reto que supone jugar en este mercado. Me parece interesante porque nunca hubiese pensado que la tecnología fuese tan importante para un concepto de retail y sin embargo vosotros siempre decís, tú siempre dices que es de las cosas de las que más orgulloso estás de Lobster. ¿Lo haces, usas la tecnología para asegurarte de que sois rentables o para algo en específico? O sea, nosotros una manera de hacer rentables es o gastando menos o vendiendo más, ¿sabes? Hoy por hoy nos enfocamos más en vender más y esto lo hacemos a través de tech. Es decir, con tech somos capaces de vender más porque entendemos mejor las necesidades de un usuario y somos capaces de aumentar la recurrencia, aumentar el word of mouth, etcétera. Pero por otro lado, también la tech hasta ahora nos ha permitido gastar menos porque básicamente lo que hemos es creado una especie de cerebro que se dedica a conectar y controlar todos los touchpoints que puede tener una tienda con un usuario, ¿sabes? Es decir, todo lo que pasa dentro de una tienda con cualquier usuario está medido y está conectado en tiempo real entre todas las tiendas. Y eso lo que nos permite a nosotros es sobre todo mucha eficiencia operativa, trabajar con menos personal vendiendo más, cometer menos errores, ir más rápidos. A nosotros, players, competidores, tardan a lo mejor 15 días en servirte producto. Nosotros podemos llegar a hacerlo hasta en 20 minutos, ¿sabes? Una gafa graduada. Claro, eso viene sobre todo en parte por la tecnología que hemos creado para que podamos ofrecer la experiencia de usuario que queremos ofrecer. O sea, es muy importante la tech por esa misma razón, porque queremos que las cosas ocurran de una manera muy concreta en una tienda, porque creemos que tienen que ocurrir de una manera muy concreta y nosotros lo que hacemos es crear esa experiencia basándonos en tecnología, entre otras cosas, ¿eh? También entre espacio, diseño de interiores y demás, pero tecnología es una parte importante. Estoy pensando en los momentos en los que, bueno, pues igual que al principio decías que no teníais ningún tipo de ingreso, que la segunda tienda luego fue mal. En esos momentos te
¿Te planteaste abandonar? No podía. O sea, nosotros siempre hemos hecho huida hacia adelante. O sea, en ningún caso, en ningún momento. O sea, la compañía ha tenido momentos muy tensos de tener a lo mejor un agujero de 50.000 euros en la cuenta del banco y no poder pagar ni proveedores, ni nóminas, ni nada. O sea, hemos tenido momentos muy tensos, pero, sí, o sea, al final siempre es una huida hacia adelante. O sea, yo en ningún caso contemplo la posibilidad de que las cosas no vayan bien. Soy muy positivo o soy casi naif, pero en muchos casos las cosas van mal, pero sé que siempre pueden mejorar. Entonces, como, es un tema de actitud, yo creo. Sí, sí. ¿Ese agujero que mencionas fue al principio o es algo reciente? Pues ese agujero lo teníamos negociando con los inversores la primera ronda y ellos no lo sabían. Ellos pensaban que íbamos sobrados de caja, ¿sabes? Y porque nosotros además les dábamos largas, o sea, hasta que no eran las condiciones que queríamos, no hacíamos nada y estábamos ahí sufriendo y sudando, pero no cedimos ni un solo centímetro, ¿sabes? O sea, también es cierto que al final 50.000 euros era dinero, pero no era el fin del mundo. Y nosotros nos sirvió para poder tener ese leverage, para poder negociar, ¿sabes? Con todo. La verdad es que fue bastante, o sea, viéndolo con perspectiva, fue un poco idiota por nuestra parte apretar tanto, pero a posteriori marca también un poco la manera de cómo hacemos las cosas, ¿sabes? Cuando conseguisteis levantar la cantidad que teníais que levantar, em, miraste el móvil y dijiste, cuando ves ese mensaje dices, madre mía, esto está pasando, esto se está convirtiendo en algo grande, en algo real. Sí, sí. Ese email a lo mejor me lo he leído 200 veces, que decía confirmaban su ticket y demás. O sea, yo siempre lo he dicho, imagínate lo que le cuesta pedir a alguien 50 euros a sus padres, pues imagínate que venga un extraño y te dé 150.000 o 200.000 euros, ¿sabes? Era algo realmente complicado y sin ningún tipo de background, sin ninguna introducción, sin ningún check, o sea, sin ninguna medalla, conseguimos convencer a los top, o sea, a un Caviedes, por ejemplo, para que metiera dinero en nuestra compañía. Y eso fue, o sea, a partir de ahora todo esto va a cambiar mucho, todo esto va de dedicarnos realmente a poder construir algo muy grande, no ser un autonegocio, ¿sabes? O sea, ahora podemos dedicarnos a construir algo muy ambicioso y con un scope muy gigante. Porque también suponía, después de llevar un año chupando barro, o un año y medio, entre markets, tiendas fallidas, Valencia, sacrificios por todos lados, cero vida social, trabajando 70 horas a la semana, de repente empezar a cobrar sentido. Entonces fue como un momento muy poderoso. Ya, porque tienes que seguir remando, ¿no? A pesar de todo lo que te venga, tienes que seguir remando, pero sí es verdad que el trayecto es duro y requiere muchos sacrificios. Por supuesto. Y también es cierto que yo con el tiempo me he dado cuenta que sí que necesitaba trabajar mucho en algunos momentos concretos de la compañía, pero hay otros donde ya no es necesario, ¿sabes? Hoy por Ya. hoy, mi trabajo es casi más importante que esté fuera moviéndome, hablando con gente, conociendo a personas relevantes o lo que sea, y menos que esté delante de un ordenador respondiendo a emails, ¿sabes? Y también, con el tiempo, obviamente, vas pudiendo delegar más trabajo y vas pudiendo montar más equipo, ¿sabes? Pero también es cierto que como emprendedor no te puedes dejar llevar, o sea, siempre hay cosas que hacer, siempre puedes estar haciendo más trabajo y siempre puedes hacer una nueva newsletter y siempre puedes hablar con nuevas personas y responder a X emails. Pero hay que empezar a ponerse límites porque si no, trabajas también de una manera más ineficiente. Yo he hecho un consejo que de mucha gente es que mucha gente trabaja sábados y domingos también, ¿vale? El problema de trabajar un sábado y domingo es que luego hay cosas que podías hacer el viernes o el jueves y te las dejas para más adelante porque dices, bueno, ya las haré porque tengo tiempo todavía, tengo el sábado para trabajar. Y eso es un error. O sea, el cuerpo necesita y la mente sobre todo necesita descansar y tienes que tomártelo con calma a veces. Y el hecho de darte a ti permiso para trabajar un fin de semana cuando deberías descansar hace que seas menos eficiente y pierdas más el tiempo a veces. Si ahora miras atrás, Oscar, ¿cuánto de vuestro éxito con Project Lobster dirías que lo adjudicas al trabajo que habéis hecho y cuánto lo adjudicarías a la suerte que os habéis encontrado en el camino? Suerte te diría un 80% y esfuerzo un 20%. La suerte viene desde muy atrás. O sea, la suerte viene desde yo, por ejemplo, haber nacido en una familia que me permitió ir a una universidad buena, que me permitió mantenerme cuando no tenía ni un solo ingreso. Una familia que me ayudó, aunque fuera de manera modesta, ¿no? Pero lo justo para poder recaudar 40.000 euros.
O sea, yo eso siempre he valorado como parte de la suerte, porque al final puede haber nacido en cualquier otro sitio, en cualquier otra familia y no haber tenido la oportunidad de emprender aunque hubiera querido, ¿sabes? Y eso es real, o sea, yo soy muy consciente de toda la suerte que he tenido de poder tener oportunidades en mi puerta, ¿sabes? Esto, o sea, sería muy egoísta por mi parte no tener esto en cuenta. Entonces, yo he tenido mucha suerte desde el punto de vista en que nací en una familia, no es una familia en ningún caso terriblemente pudiente, ni mucho menos, ¿eh? Pero es una familia que me ha permitido tener la misma estructura suficiente como para poder dedicarme con todo lo que podía a esto. Y por otro lado, también hay suerte técnica, es decir, también en algunos momentos hemos hecho cosas que, por ejemplo, el showroom, eso fue suerte. Pero yo también soy muy fan de que la suerte te pille trabajando, ¿sabes? Y nosotros hemos trabajado muchísimo, muchísimas horas, con muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño. Y entonces, eso evidentemente también se tiene que ver recompensado. Nosotros nos hemos esforzado muchísimo y hemos siempre ejecutado a un nivel muy alto de exigencia. Cada vez, en algunos momentos, nos hemos vuelto más picky, pero sí que es cierto que hemos aprendido, bueno, por el camino hemos aprendido mucho, pero somos conscientes de que ha habido suerte. Acabas de escuchar a Óscar Valledor, el fundador de Project Lobster. Y si estás en Madrid, en Valencia o en Barcelona, puedes acercarte en cualquier momento a cualquiera de sus tiendas o casa Lobsters, como se dice, por tus nuevas gafas. En el caso de que no sea así, no te preocupes, siempre puedes conseguirlas online. Hey, muchas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, asegúrate de que nos sigues en la plataforma desde la cual nos estás escuchando para que así puedas estar al tanto de todas las entrevistas que vamos subiendo. Tenemos algunas increíbles programadas para las próximas semanas, así que te invito a que nos sigas, a que le des a me gusta y también a que la compartas para que así podamos difundir el mensaje que queremos difundir, y es que si otros han podido, tú, tu amigo, tu amiga, también. Y que consigamos desmitificar un poquito el éxito y eliminar el miedo a los obstáculos, que solo así podremos cambiar las cosas. Así que muchas gracias. Como siempre te invito a que nos escribas a hola@gen-es.xyz, que nos digas de qué emprendedores te gustaría escuchar su historia y también que nos mandes tu feedback. Somos bastante buenos respondiendo, o al menos lo intentamos, y siempre tenemos los brazos abiertos a nuevas ideas. Así que muchas gracias, te mando un beso desde aquí y nos vemos en 2 semanas.